El viento del oeste rugía con una furia vieja, arrastrando polvo, nieve y silencio. Allá, donde el horizonte se confundía con el cielo, se levantaba el rancho de Isen Méndez, un hombre que había aprendido a convivir con la soledad como quien convive con una cicatriz, sin quejarse, pero sintiéndola siempre. Esa noche el fuego crepitaba perezoso en la chimenea, y su caballo, Duke, resoplaba inquieto en el establo. Isen se había acostumbrado al sonido del viento, al crujido de la madera vieja, al eco de su propia voz cuando hablaba con los recuerdos. Pero aquella noche, el viento traía algo distinto, un gemido, un sollozo, una súplica perdida en la distancia. Se levantó, tomó su rifle y salió al porche. La nieve caía gruesa, las estrellas parecían haber huido del cielo. Entonces la vio. A lo lejos, una silueta blanca tambaleante, un caballo exhausto, y sobre él, una figura femenina que apenas podía sostenerse. Isen bajó los escalones sin pensarlo, con el corazón apretado por ese instinto que solo tienen los hombres que han sufrido y aún conservan compasión. Cuando llegó hasta ella, la muchacha se desplomó entre sus brazos, helada, empapada y con los labios morados. «Por favor, ayúdeme, me duele», susurró con voz rota. «Es mi primera noche lejos de casa». La llevó dentro, envolviéndola en una manta. El fuego la recibió con un resplandor cálido, casi sagrado. Isen le ofreció agua, luego café, y la observó mientras temblaba frente a las llamas. Era muy joven, no pasaba de los 20, con el cabello oscuro y largo, pegado al rostro por el hielo derretido. En su vestido blanco aún quedaban restos de barro y lágrimas. Tardó varios minutos en hablar. «Me llamo Alma», dijo al fin. «Hoy, era mi boda». El vaquero no respondió, solo la miró con esa paciencia que nace de la bondad. «Me obligaron a casarme con un hombre cruel. Pensé que iba a morir esta noche. Así que, huí». Su voz se quebró. Cabalgué sin mirar atrás, solo seguí el camino del viento. Isen bajó la mirada, apretando el sombrero entre las manos. Entendió ese tipo de dolor, el de huir sin destino, el de perderlo todo y aún así seguir vivo. «Ya pasó», murmuró. «Aquí nadie te va a lastimar». Esa noche el rancho se llenó de un silencio distinto. No era la soledad acostumbrada, era algo más tierno, más humano. El fuego chispeaba como si quisiera escuchar también. Alma observaba cada rincón, con ese miedo de quien ha dormido demasiado tiempo en peligro. Isen se levantó, sacó una cobija limpia y la colocó sobre ella. «Duerme», dijo, «mañana hablamos. Hoy solo descansa». Pero Alma no podía cerrar los ojos. Aún sentía el galope de su caballo, el frío, el grito de su padre vendiéndola, el rostro del hombre al que escapó. En medio de la noche, el viento golpeó las ventanas. Isen seguía despierto, sentado junto a la mesa, afilando un cuchillo viejo, no por necesidad, sino por costumbre. Alma se levantó. «¿Por qué vive solo, señor?». Él soltó una risa leve, casi sin sonido. «Porque el amor se fue conmigo al entierro de mi esposa. Desde entonces, solo el viento me hace compañía». Ella lo miró con ternura. Entonces el viento quiso hacerle un regalo esta noche. Isen levantó la vista y la vio, los ojos de Alma reflejaban fuego, miedo y esperanza al mismo tiempo. Era la mirada de quien ha sufrido pero aún cree en la bondad. «No me llame señor», dijo él. «Llámeme Isen». «Entonces, Isen», murmuró ella, «gracias por abrirme la puerta». Él asintió, pero algo en su voz tembló. No estaba acostumbrado a la gratitud, ni al perfume de la inocencia en un lugar donde todo olía a polvo y soledad. El amanecer lo sorprendió con la tormenta cediendo. Los rayos de sol entraron tímidos por la ventana, y por primera vez en mucho tiempo, Isen no se sintió solo. Alma dormía en el sofá, envuelta en la manta, respirando con paz.
Él la observó en silencio, y recordó cuando su esposa, Clara, dormía así, antes de que la fiebre la apagara para siempre. Un nudo se le formó en el pecho. El pasado volvió, pero esta vez no dolía igual, dolía distinto, dolía vivo. Cuando Alma despertó, Isen estaba afuera, arreglando el corral. Buenos días, le dijo él, con una sonrisa breve. Hay avena caliente en la mesa. Ella lo miró sorprendida, hacía años que nadie le preparaba comida sin pedir algo a cambio. Se sentó, probó el primer bocado y rompió a llorar. No sé por qué lloro, porque nadie te había tratado con respeto, respondió Isen desde la puerta. El día pasó entre pequeñas cosas, Isen reparando la cerca, Alma ayudando a dar de comer a las gallinas, el silencio que ya no pesaba. Pero por dentro, ambos sabían que algo cambiaba. El corazón de Isen, dormido por años, empezaba a despertar, y el alma de Alma, rota por el miedo, empezaba a creer otra vez. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Alma salió al porche con una frazada sobre los hombros. Isen estaba sentado, mirando el horizonte. ¿Le puedo preguntar algo? Claro. ¿Alguna vez tuvo miedo? Él sonrió. Todos los días. El truco está en no dejar que el miedo te quite el valor. Alma bajó la mirada. Yo tenía miedo de morir esta noche, pero creo que más miedo tenía de vivir sin esperanza. Isen suspiró. A veces el dolor es la única puerta hacia la esperanza. Entonces, el viento volvió a soplar, pero ya no dolía. El frío del oeste parecía otro, el mismo que quema, pero también el que despierta. Alma tembló un poco, y Isen, con cuidado, le puso su abrigo encima. Gracias, dijo ella. Por cuidarme sin tocarme. Él la miró con dulzura. El respeto también calienta, Alma. Más que cualquier fuego. El resto de la noche la pasaron hablando. Ella le contó de su infancia, de su madre enferma, del olor a pan en su casa cuando todavía era niña. Isen compartió historias de su juventud, de cómo perdió a su hermano en la guerra, de cómo el desierto le enseñó que la vida se trata de resistir sin perder el alma. Hablaron hasta que el cielo empezó a clarear. Cuando el primer rayo de luz entró al rancho, Alma se sintió diferente. Como si hubiera cruzado un umbral invisible. Ya no era la misma muchacha que llegó llorando. Había algo nuevo en ella, fuerza. Quiero aprender a leer, dijo de pronto. Isen la miró sorprendido. ¿A leer? Sí. Mi madre me decía que las palabras te dan alas, y quiero volar lejos del miedo. Isen asintió, sonriendo. Entonces empezamos mañana. Y así fue. Cada mañana, después del desayuno, Isen le enseñaba las letras, despacio, con paciencia. Alma repetía con esfuerzo, riendo cuando se equivocaba. En el rancho, donde antes solo reinaba el silencio, ahora se escuchaban risas, voces, pasos, vida. Los días se hicieron semanas, y la nieve dio paso a los primeros brotes verdes. Pero el pasado, como el eco, siempre vuelve. Una tarde, un grupo de jinetes apareció en el horizonte. Isen los vio venir, polvo levantándose tras ellos. ¿Esperas a alguien?, preguntó Alma. No, respondió él, mientras tomaba su rifle. Los hombres se detuvieron frente al rancho. Uno de ellos, con sombrero negro y mirada cruel, bajó del caballo. Buscamos a una muchacha, dijo. Se escapó de su esposo. Su padre nos paga bien por traerla de vuelta. Alma retrocedió, el miedo regresando a sus ojos. Isen se colocó frente a ella. Aquí no hay ninguna muchacha con miedo, dijo firme. El hombre sonrió, burlón. Entonces no le molestará que echemos un vistazo. Isen levantó el rifle despacio. Aquí no entra nadie sin permiso. El silencio se hizo pesado. Uno de los jinetes se movió, y el dedo de Isen apretó el gatillo.
El disparo retumbó, las aves volaron, y el resto de los hombres retrocedió. Dígale a su patrón, dijo Isen con voz de trueno, que si quiere tocar un alma inocente, tendrá que pasar por encima de mí. Los jinetes se marcharon, pero el peligro ya había tocado la puerta. Isen sabía que volverían. Alma lloró esa noche. No quiero causarle problemas, dijo. Yo me iré. Pero él negó con la cabeza. No. Aquí te quedas. Ya no eres una fugitiva. Eres parte de esta casa. Y mientras el fuego volvía a encenderse, mientras el viento golpeaba los cristales, los dos entendieron que aquella noche no solo empezó una huida, sino un renacer. Porque a veces el destino no llega con flores ni promesas, sino con un golpe en la puerta, una manta tendida, y el valor de un corazón que decide proteger lo que ama, sin esperar nada a cambio. La mañana después del enfrentamiento amaneció más fría que nunca. El viento parecía venir con mensajes del pasado, arrastrando la amenaza de los hombres que se habían marchado. Isen no durmió en toda la noche, cada crujido de la madera lo hacía tomar el rifle, cada sombra le recordaba que el peligro seguía ahí, rondando, esperando el momento de volver. Alma, desde su habitación, lo escuchaba caminar una y otra vez, como si su paso firme pudiera ahuyentar el miedo. Al amanecer, salió al porche. Isen estaba ahí, con los ojos rojos, el sombrero en la mano, mirando el horizonte. «Van a regresar, ¿verdad?», preguntó ella. «Sí», respondió él, «pero no te van a llevar». Alma bajó la mirada. «No quiero que se lastime por mi culpa». Isen sonrió con ternura. «Cuando abriste esa puerta aquella noche, no solo te salvaste tú, Alma, también me salvaste a mí. Ya no tengo miedo de pelear por algo bueno». Sus palabras fueron como una promesa silenciosa. En el fondo, ambos sabían que la paz no duraría mucho. Isen pasó los días reforzando las cercas, limpiando las armas, revisando el establo. Alma ayudaba sin quejarse, cortaba leña, preparaba comida, cuidaba de los animales. Pero cada tarde, cuando el sol se escondía detrás de las montañas, se sentaban juntos frente al fuego, leyendo las mismas letras que habían empezado a unirlos. La palabra amor, decía Alma, ¿por qué se siente tan grande? Isen la miraba sonriendo. Porque no cabe en las palabras. Una tarde, mientras ella repasaba las letras, llegó un niño del pueblo vecino. «Señor Isen, hay rumores de que los hombres de don Rigoberto, el marido de la muchacha, andan juntando gente. Dicen que van a venir por ella antes del amanecer». Isen respiró hondo. «Gracias, hijo. Dile a tu padre que cierre las puertas esta noche». «Él, toda mi vida lo he hecho. Ya no quiero huir». Isen dejó el rifle sobre la mesa. «Entonces no huiremos. Pero prométeme una cosa, pase lo que pase, si algo me sucede, tú sigues adelante». Ella lo miró con lágrimas. «No diga eso. Promételo», insistió. «Porque si tú vives libre, entonces todo valdrá la pena». La noche cayó como un manto pesado. El rancho estaba en silencio, el fuego encendido, los caballos inquietos. Isen esperaba junto a la puerta, el rifle listo. Alma estaba detrás, con una lámpara en las manos, rezando sin palabras. Y entonces, el viento trajo consigo el sonido de cascos. Muchos. Los jinetes rodearon el rancho, armados y borrachos. El hombre del sombrero negro bajó del caballo. «Isen Méndez. Entrega a la muchacha y te dejamos vivir». Isen salió, sin miedo, con el rifle apoyado en el hombro. «Esa muchacha no le pertenece a nadie». El hombre rió. «Todo tiene dueño, vaquero. Y yo tengo el papel que la comprueba». Isen escupió al suelo. «El alma no se compra». El silencio se rompió con un disparo.
El plomo silbó cerca de su cabeza, y el fuego de la violencia volvió a rugir en la noche. Isen respondió, certero, derribando al primero. Alma gritó desde adentro, pero no retrocedió. Agarró el viejo revólver que Isen guardaba en un cajón y corrió hacia la puerta. Alma, no salgas, gritó él, pero ya era tarde. Ella se colocó junto a él, temblando, pero firme. Si me llevan, será con dignidad, dijo. El enfrentamiento duró minutos que parecieron horas. Los disparos se mezclaban con el grito del viento, el olor a pólvora llenaba el aire. Uno de los hombres intentó entrar por la ventana, pero Alma le apuntó con manos temblorosas y disparó. El impacto lo detuvo en seco. Cayó hacia atrás, y ella se quedó paralizada, respirando rápido. Isen corrió hacia ella, la tomó del brazo. No mires, le dijo, cubriéndola. Respondió él. Cuando el humo se disipó, los hombres huyeron. El viento se llevó el último eco de los cascos. Isen sangraba de un brazo, pero seguía de pie. ¿Estás bien?, preguntó Alma, con las manos temblorosas. Sí, un rasguño nada más. Ella lo abrazó con fuerza, como si quisiera detener el mundo. Pensé que lo perdía, susurró. Todavía no, respondió él con una sonrisa cansada. El amanecer llegó cubierto de gris. El rancho olía a humo, a tierra, a batalla. Isen curó su herida con whisky y trapo limpio. Alma lo ayudó en silencio. Afuera, los gallos cantaban, ignorando que la vida había cambiado. No puedo quedarme, dijo ella de pronto. Isen la miró sin entender. Van a volver, y esta vez no solo por mí. No quiero que te maten por protegerme. Él apretó los dientes. No pienso dejar que vuelvas al infierno del que escapaste. No lo harás, dijo ella con voz firme, porque no voy a regresar. Voy a irme lejos, donde no puedan encontrarme. Pero quiero irme viva, gracias a ti. Isen sintió que algo dentro de él se rompía. Alma, este rancho es tu casa. Ella sonrió con los ojos llenos de lágrimas. No, Isen. Este rancho fue mi refugio. Pero mi casa está allá, en el camino que me espera. Esa tarde empacó lo poco que tenía, un vestido limpio, un cuaderno lleno de palabras aprendidas y la libreta que él le había regalado. Escribió una nota con letra temblorosa. Gracias por enseñarme que hay hombres buenos, por mostrarme que el amor también se puede cuidar con silencio. Si algún día el viento vuelve a traerme hasta ti, será porque aprendí a volar con mis propias alas. Cuando Isen regresó del establo, ya no estaba. Solo el silencio y la carta sobre la mesa. La leyó una y otra vez, hasta que las letras se borraron con sus lágrimas. Pasaron los meses. El invierno se fue, el campo reverdeció. Isen seguía trabajando solo, pero ya no hablaba con el viento igual. Ahora lo escuchaba, como si en su silbido viniera una voz que decía su nombre. En las tardes, abría la libreta de Alma y leía lo que ella había escrito, frases sobre la esperanza, sobre el perdón, sobre la fuerza de sanar. Un día, mientras recogía leña cerca del arroyo, vio algo flotar en el agua. Era una cinta blanca, como la que Alma llevaba en el cabello la primera noche. La tomó, la apretó en su puño y miró al cielo. Donde estés, niña del viento, sigue libre. Años después, en el pueblo, comenzó a correr un rumor. Decían que en el norte, en una pequeña escuela junto al río, una mujer enseñaba a leer a los niños pobres. Decían que hablaba con dulzura, que enseñaba con paciencia, y que cada vez que el viento soplaba fuerte, sonreía y miraba al oeste. Nadie sabía su nombre, pero los más viejos juraban que en el cuello llevaba una cinta blanca. Isen envejeció, con el cabello ya gris, la espalda doblada, pero el corazón firme. Cada año, el día en que el viento soplaba más frío, encendía el fuego y dejaba una silla vacía frente a él.
por si el viento la trae de vuelta, decía. Y aunque nunca volvió, él sabía que su alma sí lo hacía, cada vez que el fuego crepitaba. Una tarde de otoño, el viejo vaquero salió al porche y se sentó en silencio. El sol se escondía tras las montañas, el aire olía a lluvia y tierra. Cerró los ojos y sonrió. Ya no me duele, murmuró. O quizás sí, pero es un dolor bonito. El viento sopló fuerte, levantando polvo y hojas. En el aire, Isen juró escuchar una voz: gracias por cuidarme. Entonces entendió que el amor que había sembrado esa noche no necesitaba presencia para existir. Era como el fuego, aunque solo quedaran brasas, seguía dando calor. Y así, cuando la oscuridad llegó, el viejo vaquero se durmió tranquilo, con el sombrero sobre el pecho y la cinta blanca entre las manos. Afuera, el viento del oeste seguía cantando, llevando historias de esperanza, de segundas oportunidades, de almas que se encuentran aunque el mundo las separe. A muchos kilómetros de ahí, en la pequeña escuela junto al río, Alma sintió una ráfaga de viento entrar por la ventana. El fuego del hogar titiló, y ella sonrió sin saber por qué. Abrió su cuaderno, el mismo que él le había regalado, y escribió las últimas líneas. Me duele, pero es un dolor que me enseña que vivir vale la pena. Él me dio abrigo, yo le di esperanza. Y el viento del oeste fue testigo de que incluso en la soledad más fría, el amor verdadero existe. Cerró el cuaderno, miró hacia el horizonte y susurró: hasta pronto, Isen. El viento respondió con un silbido suave, como un suspiro que viaja desde el alma del desierto. Porque hay amores que no terminan, solo cambian de forma. Hay dolores que no hieren, solo recuerdan que se ha amado de verdad. Y hay noches, como aquella primera, donde el frío no fue castigo, sino el principio de un fuego eterno.